Ensayo sobre la moral y la profesión del abogado del licenciado Alberto Brenes Córdoba. Toda profesión liberal tiene, según su propia índole, su moral específica, que no es otra cosa que aquellos preceptos de la ética general aplicables a la conducta de la persona en lo que mira al ejercicio de la ciencia objeto de sus actividades. La profesión de abogado, en particular, a causa de la clase de trabajos a la misma referentes, coloca constantemente a quien a ella se dedica en situaciones muy dadas a poner a prueba la rectitud de su conciencia. De ahí la necesidad de que en su ánimo vayan asentándose desde que principia el estudio de su carrera las nociones de buen gobierno interior que han de guiarle en el curso de su vida profesional, sin firmeza de carácter, para no transigir con lo malo, sin principios de honradez que arraiguen profundamente en su espíritu, jamás puede el abogado alzarse a mayor altura en la sincera estimación de sus conciudadanos, aunque le adornen, por otra parte, notables dotes de ingenio y de saber. La elocuencia misma, con su poderoso atractivo, no llega a producir efectos de importancia en las líneas forenses cuando falla al orador autoridad moral. Es como el sol de invierno en las regiones frías. Brilla, pero no calienta. La lucha de los intereses privados produce desgarramientos del derecho. Ocasiona deformidades sociales análogas a las que suelen operarse en los organismos físicos a causa de los estorbos que a veces se oponen al libre juego de las leyes naturales. Por eso, la misión del abogado, misión reparadora de concierto, es de súbito valor, puesto que se encamina al ordenamiento jurídico de la sociedad, a fin de que la mala fe y la violencia cedan a la rectitud y la razón. Por lo que, si bien la abogacía se mueve dentro del ámbito de los intereses particulares, ella constituye realmente, en su completo y superior sentido considerada, una magistratura social. Así se comprendió desde muy antiguo. Griegos y romanos procuraron, con esmero, dar lustre a una profesión en que tanto se distinguieron muchas de las esclarecidas inteligencias de aquellos pueblos. En Roma, otorgóse fuerza de ley a las respuestas y doctrinas de sus más afamados jurisconsultos, y emperadores hubo que no se desdeñaron de concurrir a las cátedras donde se enseñaban los principios de la jurisprudencia, para poder mirar con más acierto por la gobernación del Estado. Lo legal se sitúa en el segundo nivel, en las reglas concretas impuestas por todos a todos, en un grupo, en nombre de un interés común o de un mal menor. Puede no corresponder a las motivaciones personales más fundamentales de un individuo o contradecir los valores admitidos por una colectividad dada, y eso vale en todo tipo de situaciones en donde la conciencia moral, modelada por ciertos valores, tercer nivel, prohíbe hacer, primer nivel, aquello que es oficialmente legal, segundo nivel. Puede verificarse igualmente lo contradictorio. La conciencia juzga moral lo que la autoridad oficial declara ilegal. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la ley de inmigración prohíbe dar asilo a refugiados no autorizados. Los cristianos se sienten en conciencia obligados a hacerlo, el movimiento llamado de los santuarios para latinoamericanos. Muchos individuos rehúsan hacer el servicio militar por objeción de conciencia, otros se abstienen de trabajar en un medio hospitalario en el cual se practican abortos legalmente autorizados. Los caracteres de distinguida y utilísima profesión los ha conservado la abogacía a través de los tiempos. La administración pública suele reclutar en el círculo del foro sus altos funcionarios, gobernantes, magistrados, legisladores, y las empresas particulares buscan allí también sus expertos consejeros para todo cuanto se relaciona con el aspecto jurídico de los negocios, pues apenas si hay alguno de importancia que de uno u otro modo no se roce con el derecho. Donde quiera que surge una dificultad con motivo de opuestos intereses, del quebranto de un pacto, de violencias a las personas o perjuicios en sus bienes y de otras variadísimas formas de lesión en que se quebrantan las condiciones armónicas del consorcio humano, requiérase el consejo o la intervención de los entendidos en la ciencia de las leyes para el arreglo de las cuestiones sobrevinientes. Además, en la vida política y literaria, mucha parte de los elementos que en ella figuran, estadistas, diplomáticos, oradores, escritores, proceden del gremio forense, pues quienes lo componen, por el género de sus estudios y ocupaciones, se sienten para ello que otras clases de profesionales. Esto indica la conveniencia, o mejor dicho, la necesidad de que quien
intente dedicarse a la carrera del derecho tenga una buena preparación literaria, a efecto de hallarse en aptitud de hacer frente de manera satisfactoria y honrosa a las exigencias de la función, empleo o ejercicio a que haya de dedicar sus facultades. Por otra parte, los estudios jurídicos se facilitan y ensanchan cuando la persona posee un buen caudal de conocimientos en las disciplinas que se conocen bajo la denominación de humanidades, historia, lenguas, filosofía, literatura, porque esos ramos del saber coadyuvan directa o indirectamente a que puedan obtenerse más amplias perspectivas y que pueda realizarse más eficiente labor en el campo especial del derecho. La preparación técnica en el ramo de la jurisprudencia exige seria y paciente dedicación a las correspondientes tareas durante largo espacio de tiempo, no sólo por lo variado de las materias que son objeto de estudio, sino por las dificultades que algunas de ellas ofrecen para llegar a dominarlas en la indispensable medida. Pasó la época, expresa a este propósito Wundt, en que se creía que el derecho era la ciencia más sencilla. Hoy, con justicia, se le verá como una de las más complicadas. Tal es la extensión y variedad de conocimientos que presupone. Es ciencia en que se requiere ejercitar mucho razonamiento, recurrir a cada paso a los principios y en especial a la doctrina para orientarse en los diversos casos y cuestiones que a menudo ocurren. En este particular, el derecho civil se singulariza entre todas las demás partes del derecho general. Su completo dominio nunca llega a alcanzarse por mucha que sea la consagración a su estudio, por dilatada que fuere la práctica que en el trato de negocios de esta índole se tenga, pues jamás puede la persona considerarse en posesión de tal cúmulo de conocimientos y experiencia que la pongan a cubierto de una sorpresa, porque los casos no previstos por las leyes o en los tratados de los autores o que se salen del círculo de las teorías o doctrinas al uso y de los que no hay tampoco precedentes judiciales, sobrevienen con frecuencia, y siempre será así, a causa del infinito número y variedad de los hechos jurídicos ocurrentes. Una variante, un matiz, al parecer de escasa significación, es lo suficiente para que sea inaplicable a la especie en examen, tal ley, tal doctrina, tal jurisprudencia de los tribunales, y para lanzar la mente del juzgador o del letrado al inquietante balanceo de la incertidumbre. No es sino en virtud de asidua e inteligente labor como pueden llegarse a tener el caudal de ciencia y tino necesarios para hacer frente con probabilidades de buen éxito a las arduas situaciones que se presentan. Por eso, el tipo de perfecto abogado, de aquel en que concurriesen en su plenitud todas las prendas de talento, sabiduría, elocuencia y demás relativas a su condición, está lejos de las ordinarias posibilidades humanas, pues apenas, si es dable, aún tratándose de las más aventajadas personalidades, ver realizadas de modo sobresaliente algunas de las principales exigencias de la profesión. Los conocimientos que el competente ejercicio de la abogacía requiere constituyen la ciencia del letrado, el caudal profesional que debe poner a disposición de quienes van a él en demanda de sus consejos o de sus servicios con motivo de las cuestiones de derecho que les interesan. Si ese caudal es deficiente, el público está expuesto a ser defraudado en sus esperanzas y a pérdidas en sus saberes, lo que tarde o temprano tiene que ceder en descrédito de quien se encarga de asuntos para cuyo buen desempeño carece de la necesaria aptitud. Por lo demás, hacerse cargo el profesional de un negocio a sabiendas de su incompetencia para el cargo implica quebrantamiento del deber que los ordena obrar con lealtad en todos nuestros actos. Como acto preliminar a la aceptación de la defensa de dilucidación de un caso, conviene el examen de dos puntos: la justicia que asiste a la parte que solicita el auxilio del abogado y el aspecto legal del negocio que se debate o se pretende debatir, porque no siempre ambos elementos, justicia, ley, marcha a la par indefectiblemente en materias litigiosas. Muy posible es, en efecto, que desde el punto de vista de la justicia absoluta asista a uno perfecta razón en su reclamo su defensa, pero que, debido a alguna circunstancia, no se encuentre en las precisas condiciones que la ley exige al respecto para el amparo de su derecho. Así, por ejemplo, la falta total de prueba, la insuficiencia o inadmisibilidad de la que se tenga, son parte a imposibilitar la acción eficaz de un litigante a quien, sin embargo, es favorable el fallo de la conciencia. De otro modo, puede una pretensión hallarse protegida por un texto de la ley y ser en el fondo injusta,
pues es de notar que si bien las leyes tienen en general por norma la realización de la justicia u obtener resultados útiles para la sociedad, en casos aislados es posible que una disposición no armonice con ciertos legítimos intereses o no se adapte a situaciones excepcionalmente e imprevistas, por lo que resulte injustamente favorable a un individuo en daño de su contrario. Cuando del examen practicado se desprende que aunque la justicia está de parte del cliente, la ley no le favorece, la lucha es temeraria, puesto que al final se llegará a la pérdida. Desde luego que los jueces no pueden corregir ni pasar por alto los preceptos legales, sino que deben ser fieles aplicadores. Empeñarse el abogado en cambiar la situación a fuerza de habilidades, subterfugios, sorpresas u otros procedimientos reñidos con la severa moral, apenas es propio de quien no tenga clara noción de su deber, sin que sea bastante a disculparle la justicia intrínseca del asunto que patrocina, porque en esto como en lo demás siempre será rechazado por todo sano criterio la conocida máxima de que el fin justifica los medios. Más cuando la ley, por no ser del todo concluyente, admita una interpretación que sin violentar su letra y siguiendo un orden de ideas que no desdiga de la buena doctrina, permita una solución favorable, es lícito empeñarse en obtenerla, siendo allí donde el ingenio profesional habrá de desplegar todo su poder, pues la bondad de la causa reclama de su parte el amplio contingente de su habilidad y competencia. Lo mismo debe decirse en el evento de que falte un texto concreto en que apoyar la pretensión. El buen tino del letrado puede hacerle salir airoso de la dificultad, llevándole a dar con un principio, una doctrina, una ley con aplicación análoga, u otro ámbito pertinente que sirva de apoyo a su razonamiento. Pues acertadamente se ha dicho que cuando la justicia es clara, el remedio legal no se halla lejos. El hecho de que la opinión particular del abogado fuere contraria, en teoría, a una ley, no es impedimento para que mientras ésta subsista pueda pedir su aplicación a favor de sus patrocinados cuando la oportunidad se presentare, por no ser incompatible una cosa con otra en el campo de la moralidad profesional, dado que careciendo el abogado de derecho para imponer a otros sus propios sentimientos u opiniones, su atemperación a las circunstancias no es de conceptuarse irregular. Mas en el supuesto de que si bien una ley favorezca a la parte, resulte sin embargo injusta en caso dado, el problema es más difícil de resolver. No falta quien piense que lo que es legal es defendible, sin consideración a lo malo que pueda haber en el fondo, por ser esto último cosa que atañe al cliente, no a su director, al que corresponde nada más que el punto técnico del negocio. Pero semejante solución en forma tan absoluta es inadmisible porque circunscribe la función del abogado a un papel puramente mecánico y es ocasionada a hacerle servir de instrumento para alcanzar fines censurables. La regla aceptable tiene que ser aquella que, ante todo, ponga a salvo su responsabilidad moral. Por consiguiente, habrá de reconocerse como ilícito el coadyuvar a sabiendas a la obtención de indebidos provechos. Con todo, cuando la cuestión no afectare más que el pudor o delicadeza del interesado, como sería su negativa a satisfacer una deuda prescrita o un procedente de apuesta, u otra cualquiera también puramente natural, la cooperación del abogado es correcta, porque a la vez que se trata de ejercitar un medio legal de defensa, en lo tocante al pago de deudas de esa especie, solo el fuero interno del deudor es el llamado a decidir lo que al respecto corresponda. Por lo demás, numerosos son los casos que en la práctica se presentan en que es dudoso el derecho o la justicia tocante a uno u otro de los contendientes, debido a las especiales condiciones en que los hechos tienen lugar, a la manera ambigua o defectuosa de la ley llamada a regir la especie debatida, o a la completa ausencia de un texto legal que le fuere aplicable. Entonces es posible que ambas partes sostengan de buena fe sus respectivas pretensiones, no obstante hallarse éstas en sentido opuesto, en lo cual nada de extraño existe ni designa de la seriedad e intrínseco valor de la ciencia de las leyes. Todo depende de los diferentes puntos de vista desde los cuales el asunto se contempla y de las dificultades inherentes a la materia. Por eso los jueces mismos, al resolver, se encuentran con frecuencia perplejos acerca de la orientación definitiva que deban seguir, y por eso también suelen emitirse encontrados pareceres en los tribunales y fuera de ellos entre personas entendidas con referencia a un punto litigioso.
Nace esto de que el derecho, como las demás ciencias especulativas, está lejos de la precisión de las matemáticas, en que, planteado un problema, tiene que llegarse necesariamente al mismo resultado, sean cuales sean los métodos para obtener la solución que se pusieran en práctica. En las contiendas judiciales no hay entera seguridad, sino la que resulta de la cosa juzgada. La sentencia que causa ejecutoria es la infalibilidad legal, por manera que, antes de que sobrevenga la pérdida o la ganancia para cualquiera de las partes, es problemática. El litigante que resulta ganancioso solo tiene a su favor, en el curso del pleito, probabilidades de buen éxito fundadas en la bondad de su causa, en la solidez de la prueba que aporte los autos, en la competencia de su director, en el oportuno apoyo que le preste un texto legal o una jurisprudencia o doctrina bien cimentada, pero nada más. El signo de interrogación apenas se desvanecerá al final. De esto se desprende que no es prudente de parte del abogado, en la mayoría de los casos, infundir completa seguridad a un cliente acerca del triunfo definitivo de su causa, puesto que si no llegare a obtenerlo, se verá en su presencia en situación embarazosa y comprometida. No menos delicado es el papel de la defensa. Por grave u odioso que fuere el delito cometido, no hay vergüenza en aceptarla, pues la gravedad u odiosidad del hecho no es razón para que el reo quede privado de hacer valer en su disculpa o para la disminución del castigo todas las circunstancias que le favorezcan. Cuanto importa a la sociedad es que no queden impunes los delitos, pero lejos de tener interés en que el castigo se extienda más allá de la medida legal, cifra su empeño en que tal cosa no suceda. A esto obedece la institución de la defensa de oficio para el caso en que el enjuiciado carezca de recursos con que pagar a quien le defienda. Lo censurable en el defensor es que se empeñe en obtener a todo trance la absolución del enjuiciado, a pesar de que conste de modo seguro su culpabilidad. Quien entiende que su oficio es siempre ese, alcanzar de la liberación del reo, va ciertamente descaminado, pues antes bien sus esfuerzos en ese sentido, cuando la inculpabilidad no fuere en buena tesis sostenible, son de todo punto reprochables, porque primero que el interés privado, la lástima y otros estímulos particulares que a la liberación induzcan, esté el supremo interés social, que demanda que se haga efectiva la pena, así para el restablecimiento del orden del derecho, perturbado con el delito, como para la enmienda del delincuente y la prevención de futuras transgresiones por la ejemplaridad del castigo. Esto no quiere decir con todo que en los casos de patente delincuencia haya de ser abandonado el reo al pleno rigor de su desdichada suerte. Siempre la intervención del defensor puede ser muy útil, ya que para procurar que la pena se reduzca a sus justos límites, alegando y comprobando las atenuantes que procedan, ya para conseguir algunos de esos favores que dentro del orden legal sean obtenibles, como la conmutación y aún la suspensión de la pena. Punto de suma importancia es el referente al interés material en la que se relaciona con el ejercicio de la profesión. En el particular, preciso es confesarlo, de muy antiguo ha prevalecido concepto desfavorable en cuanto a la probidad de los abogados. Impútaseles falta de escrúpulos en el ajuste de sus cuentas con los clientes y la mala fe en el tratamiento de los negocios movidos por la codicia. La literatura abunda en epigramas y pullas que ponen de manifiesto la prevención popular de que contra ellos existe en la opinión popular. En todo ello ha habido indudablemente no pocas exageraciones, porque nunca han dejado de existir multitud de personalidades forenses de perfecta honradez. Por su parte, los abusos que en estos particulares a veces se notan no forman excepción respecto a las otras profesiones, pues en todas siempre se han cometido y a diario se cometen irregularidades. Es por desgracia un poco elevado todavía. Pero es deber de las nuevas generaciones de abogados reaccionar contra el estado deprimente de los espíritus, emprender el camino de la vida profesional teniendo por delante un alto ideal de ella que la dignifique y realce en todo sentido, no aferrarse a la mezquina tarea de levantar la fábrica de su fortuna sobre las ruinas de la conciencia. Además hay que amar su profesión, porque si no se la ama, no se estima, y si no es estimada, con facilidad se prostituye. Aún desde el reducido punto de vista del provecho material, son desechables como medios de prosperar las prácticas abusivas en los negocios, puesto que la mala reputación que con ellas se crea a la persona le va haciendo el vacío alrededor de su bufete y ocasionándole dificultades a cada paso hasta llegar,
no pocas veces, a producirle completa anulación profesional. En cambio, cuando a la competencia técnica se unen cualidades de integridad y perfecta corrección en el proceder, se va en camino de labrarse una posición distinguida y hasta de allegar un caudal, que no alcance mayores proporciones, baste para vivir con desahogo en esa dorada medianía, celebrada por el poeta tan del gusto de los espíritus superiores, quienes comprenden que la vida es para ser empleada en algo mejor que en amontonar riquezas. Domina en algunos la preocupación de que la abogacía es dada a torcer el sentido moral, a causa de la necesidad que impele a defender el pro y el contra de las cuestiones según las exigencias del caso, de suerte que va desarrollándose en la persona cierta ingeniosidad sofisticada, perjudicial al recto discernimiento. Pero si bien la observación muestra que no faltan ejemplos en que cierto modo autoricen ese desfavorable concepto, cuando ellos ocurren, el hecho debe mirarse no como vicio inherente a la profesión, sino como desviaciones de su legítimo ejercicio a causa de la defectuosa preparación ética del profesional, puesto que siempre es posible dentro de un severo régimen de disciplina interior mantenerse en el debido temple del alma para resistir las torcidas sugestiones del interés o para no ceder a los compromisos de la amistad o de la clientela. La necesidad de satisfacer las exigencias de procuraciones que se desempeñan a sueldo fijo, como las correspondientes a casas de comercio, bancos u otras empresas de extenso círculo de negocios, es uno de los inconvenientes que en la profesión se presentan debido a que el procurador o apoderado tiene que hacerse cargo a veces de asuntos que no admiten buena defensa. Por eso importa mucho que al aceptarse el puesto no se haga de modo incondicional, sino bajo prudentes reservas, para que cuando sobrevengan litigios de esta naturaleza haya posibilidad de eximirse de intervenir en ellos o de evacuarlos por medios de transacción o arbitramiento. El empeño en obtener el triunfo en determinada causa suele hacer incurrir al abogado en algunos defectos de argumentación, como la sutileza y el intencionado falseamiento de la verdad. Es particularmente en los alegatos y como recurso estratégico en el debate donde esto último tiene más frecuente empleo, sea desfigurando las ideas de estos procederes, lejos de mejorar la condición de la parte que de ellos echa mano, más bien la perjudican, porque como el juzgador orienta su criterio, no según las alegaciones de los interesados, sino conforme a la resultancia de los autos, al descubrir la inexactitud en que se incurre, no puede menos de prevenir su ánimo contra quien pretende de mala manera fundar un derecho o sentar un punto de apoyo favorable. Cuando el negocio que se patrocina es justo, de sí mismo produce los elementos necesarios a su defensa, da aliento al abogado, facilita su tarea y le proporciona abundantes recursos de buena ley para llevar a feliz término su empresa. Las habilidades, sutilezas y artificiosas argumentaciones están fuera de lugar. Ellas nunca deben ponerse en planta por ser procedimientos malsanos, allí menos. Estos son recursos desesperados de que suelen valerse personas sin escrúpulos para suplir la falta de legítimos medios de combate, cuando el negocio patrocinado no es de buena calidad o no se sabe sostenerlo en el terreno del derecho debidamente entendido. El correcto ejercicio de la abogacía, a más de competencia y honradez, requiere de parte de quien la profesa formas cultas en el trato general y especialmente con sus colegas y con las autoridades de cualquier orden a que tenga que dirigirse por razón de los asuntos que estén a su cuidado. Expresiones duras, invectivas y demás excesos del lenguaje nunca mejoran las malas causas y antes son susceptibles de comprometer el buen éxito de una que se presenta bajo favorables auspicios, por la antipatía y hasta prevención con que no proceden menos de mirarse por las gentes los actos de violencia o descomedimiento que se ejecutan. La defensa de un derecho gana mucho, en cambio, cuando un razonar inteligente se junta, forma cortés, mesurada, que no desdiga un punto de la buena educación, porque no debe olvidarse que en los negocios hay más sentimiento de lo que generalmente se supone. No existe persona alguna insensible a la benevolencia y cortesía. Maneras agradables y corteses zanjarán a veces dificultades mejor que el dinero. Lo dicho de ningún modo significa que el abogado deba conducirse con debilidad o tibieza
en la dilucidación de los derechos que defiende, puesto que la energía y aún en ciertas circunstancias la tenacidad en el ataque o la defensa son necesarias, pero aunque así haya de obrarse, para ello no se requiere romper con las normas de urbanidad en momento alguno. Por otro lado, el ímpetu agresivo, el celo desmedido por los intereses del cliente, que en ocasiones se muestran a intento de impresionar a favor de la causa que se patrocina, son de mal gusto y traen a la memoria la incisiva expresión del satírico romano, de que los abogados ponen en alquiler sus risas y sus palabras. Grave falta contra los deberes de compañerismo es la denigración entre colegas, por malevolencia, rivalidades o antipatía, y peor aún, cuando tenga por móvil el reprobable intento de atraerse la clientela ajena. Antes bien, a pesar de las desavenencias o choques que entre abogados a menudo se producen a causa de los negocios en que intervienen, es preciso que en el seno de la confraternidad profesional todas las manos se estrechen con perfecta cordialidad. Punto acerca del cual conviene insistir por la importancia que reviste es el referente al trato que debe darse a las autoridades judiciales. En nuestras democracias falta todavía de suficiente educación cívica. Se halla no poco debilitado el sentimiento de respeto y acatamiento que los depositarios de la justicia social merecen. De ahí que en ellos repercutan a veces hasta con violencia las tormentas del foro, y que no siempre se les guarden de parte de los abogados litigantes las consideraciones a que por las altas funciones que se desempeñan son acreedores, ya usando para con ellos lenguaje descomedido, ya promoviéndoles infundadas acusaciones para rebajarlos en el concepto público o para separarlos del conocimiento de un negocio, ya denigrando su reputación cuando no se pliegan a sus exigencias, cosas que es indispensable evitar, tanto en bien de la cultura común como del decoro profesional. El celo en el manejo de los negocios es mirar como condición de la mayor importancia para obtener resultados favorables en cuestiones judiciales. No son raros los casos en que el pleito se pierde por no utilizar el abogado un término, no presentar en tiempo oportuno la prueba o no fiscalizar la recepción de alguna aducida por él o por la parte contraria. Porque el debate judicial aseméjese a una batalla, y así no basta con poseer amplios recursos de combate, sino que es preciso saberlos usar a tiempo y estar alerta para contrarrestar los ataques del adversario. Perder un negocio por descuido es falta imperdonable. Con ello, a la vez que se causa un perjuicio a la parte, se burla la confianza que puso en su director, quien no puede menos que asumir toda la responsabilidad consiguiente a su culpa. Por eso, el celo o diligencia figura entre las cualidades que la moral del abogado exige de quien aspire a llevar dignamente la investidura de tal. Estas cualidades son en número de 5 y se especifican en la siguiente estrofa. Tener debe el abogado, como es su propio estado, probidad, honor y ciencia, cortesía y diligencia. El emperador Justiniano, deseoso de que los abogados pusiesen todo el empeño en el cumplimiento de sus obligaciones, estableció en su código, como deber de conciencia para ellos, el cuidadoso estudio de los negocios y equiparaba la negligencia a falta de honradez. Aparte de la actuación en el foro, hay otros campos en que los abogados, por razón del conocimiento de las leyes y principalmente de derecho tienen, es natural que ejerciten sus actividades. Tal ocurre con referencia a la política y a la magistratura. La acertada gobernación del Estado, que es el objeto de la política como ciencia y arte, requiere de las personas que de ellas se encomiendan condiciones de saber, rectitud y carácter, que sean segura prenda de competente y fiel desempeño de las funciones que a su cargo estuvieren. En los departamentos del Ejecutivo, la actuación de los jurisconsultos es de suma importancia y casi indispensable para las diversas cuestiones de orden jurídico que con frecuencia ocurren y cuya conveniente solución exige especiales conocimientos del derecho general y de la legislación del país. No menos acentuada es la necesidad de poseer esos conocimientos para intervenir en el ramo legislativo, desde el momento en que, siendo como es la función del legislador gobernar por medio de la emisión de leyes, en él se requiere la necesaria aptitud para llevar a cabo sus trascendentales labores, cosa que solo es dable realizar a conciencia cuando existen en el seno de la representación nacional elementos bien ejercitados en la técnica de las leyes y conocedores de las exigencias de la administración pública. Dice el literato español azorín José Martínez Ruiz: los abogados dominan,
han de dominar, dominarán en política, porque son precisamente los hombres dedicados desde la universidad al estudio de los problemas del derecho y de la política. ¿Qué relación tienen con ella la ingeniería o la medicina? Además, siendo los juristas oradores, porque es indispensable serlo, y siendo la oratoria medio de entenderse con las multitudes y en las asambleas parlamentarias, forzosamente una clase de hombres fértiles y expeditivos en la palabra ha de dar un contingente considerable a la política y ha de dominar la política. Sucederá esto siempre, constantemente, como una ley natural. ¿Y qué daño se produce con que suceda? ¿Qué ventajas tendríamos con que no sucediera? La marcha de un país, la marcha fecunda y normal, ¿cómo podrá ser regulada por personas ajenas en lo absoluto a los estudios y problemas del derecho y de la política? ¿Cómo podrá ser llevado un país a saltos, por puestas y cotarros, como quien dice violenta y arbitrariamente? En cuanto a los técnicos, buenos son, excelentes son, en Hacienda, en Bellas Artes, en Industria, en todos los departamentos ministeriales debe haber personas entendidas en las materias sobre que se gobierna, pero la dirección suprema, el impulso inicial, el camino ideal que ha de seguir una nación, no es preciso que lo den ni lo marquen especialistas en tales o cuales materias. Las direcciones supremas de un país basta con que las den hombres inteligentes y de recto sentido moral. Para nosotros es una ventaja que el jurista sea político. Tiene, como es lógico, el jurista un sentido de la realidad jurídica, de los casos y de las circunstancias que no posee el hombre ajeno a esos estudios. Y la gobernación de un país, es decir, la elaboración continua e ininterrumpida del derecho, elaboración práctica y diaria, no es más que casuismo, sentido instantáneo de la realidad. Otro aspecto del asunto no menos interesante es el relativo a la administración de la justicia. Además de las aptitudes y condiciones comunes a quienes profesan el derecho, hay dos requisitos que son indispensables en el juez: rectitud e imparcialidad. Consiste la rectitud en proceder con firmeza y absoluta independencia en sus actos y resoluciones, a pesar de cuantos medios se pongan en acción a intento de torcer su criterio o doblegarle en determinado sentido. Ni halagos ni amenazas han de poder con él, pues en el hombre de bien el sentimiento de su deber habrá de mantenerse ajeno a los temores e indecisiones que son el tormento de los espíritus apocados. Mas es preciso no confundir la rectitud con la terquedad. Esta constituye un defecto, aquella una cualidad recomendable. La primera indica firmeza de carácter, la última estrechez de entendimiento. Por eso, el funcionario de justicia debe hallarse listo a rectificar cualquier error en que incurra, a suplir toda indebida omisión tan luego como advierta una u otra cosa, siempre que exista la posibilidad de corregir por sí mismo el defecto sin quebranto de la ley que regula los procedimientos. Lo que habrá de mirar, no como mera condescendencia suya, sino como uno de los deberes de su cargo, para cuyo cumplimiento nunca hay que vacilar en poner a un lado toda consideración de vanidad o de amor propio. La imparcialidad implica el deber de igual tratamiento de parte de las autoridades judiciales a todos los litigantes que ante ellas comparecen, para lo que es preciso conservar el ánimo, ni preocupando a favor ni previniendo en contra de nadie, procurándose no mirar personas sino derechos, de modo que pueda siempre mantenerse por el juzgador en el fiel la balanza de la justicia. El juez ha de inspirar tal confianza por su integridad y altura moral que hasta la parte perdidosa en un pleito no puede menos que reconocer que lo resuelto en su contra, aunque esté encerrado en un sentir, es con todo la sincera expresión de una conciencia honrada, tributo a que es bien acreedora la virtud del juzgador, a veces heroica, que se afana, padece quebrantos y se consume en la sombra. Preguntas para discusión. 1. ¿Por qué se dice que el ejercicio de la abogacía es siempre una función social? 2. ¿Por qué es importante la preparación científica del abogado? 3. ¿Cuáles son los dos aspectos preliminares que debe ver el abogado antes de aceptar un caso? 4. Entre la justicia y la ley, ¿en cuál debe el abogado poner todo su ingenio y saber para lograr su pretensión? 5. En las deudas prescritas o naturales, ¿qué papel debe cumplir el abogado del deudor? 6. ¿Puede un abogado asegurar los resultados de un proceso? 7. ¿Qué debe buscar el abogado en aquel proceso penal en donde la prueba demuestra de modo seguro que su cliente es el autor responsable del delito? 8.
¿Hasta dónde debe llegar el esfuerzo o empeño del abogado para obtener el triunfo en el proceso o procedimiento? 10. ¿Qué cualidades le exige la moral al abogado para evitar perder el pleito por descuido? 11. Además de las aptitudes y condiciones comunes a quienes profesan el derecho, ¿cuáles otras debe reunir el juez?